Existen elementos en nuestro entorno que nos identifican como mexicanos y duranguenses. Pero también como seres humanos, creativos, inteligentes, artísticos y con una gran avidez de explorar. Bienvenidos a este espacio, un lugar para conocernos más. Mi nombre es Ismael Suárez. Y yo soy Raúl Posadas. En esta ocasión conoceremos los secretos de un hermoso, interesante y monumental edificio de nuestra ciudad. El edificio central de la Universidad Juárez del estado de Durango. Así es, esto es Expresión Nativa. La ciudad de Durango, fundada con este nombre ya hace más de 400 años por conquistadores vascos, inició su desarrollo con la construcción de diferentes tipos de edificaciones de arquitectura al estilo del viejo continente. Algunos de ellos datan del siglo XVI, pero no es sino hasta finales de ese siglo que la ciudad se consolida en sus calles, construcciones y su sociedad. Es en el año de 1596 donde los jesuitas fundan el Colegio de Guadiana, en el recinto que hoy ocupan las oficinas centrales de la Universidad Juárez del estado de Durango. En este edificio, comúnmente llamado hoy en día y conocido como el edificio central de la UJED o el Central a secas, guarda en sus paredes historia, sensibilidad, espíritu, autenticidad y muy en especial la huella del intelectualismo del pueblo duranguense. ¿Cuál es la importancia que reviste el hecho de que la Universidad Juárez tenga asentados sus poderes y su coordinación aquí en este edificio central? Sí, por supuesto. Yo creo que son varias cosas de las cuales podemos enorgullecernos en cuanto a este espacio. En primer lugar, a nadie se le escapará, que es un espacio arquitectónico relevante, tal vez el más bello y más que tiene un contenido histórico y cultural más grande, ¿no?, en la ciudad, pero no solo la ciudad, sino también en lo que fue la antigua provincia de la Nueva Vizcaya, que abarcaba los estados actuales de Durango, Chihuahua, parte de Coahuila, buena parte, ¿no?, porque abarcaba hasta Saltillo, todo Sinaloa, Sonora y el sur de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, claro que el hecho de haber sido una institución educativa, ¿no?, es decir, la sede del Colegio Jesuita de Guadiana, pues le da una relevancia singular, ¿no? Y sin duda, claro que hay una relación orgánica, histórica y cultural con la formación de la Universidad Juárez del estado de Durango, porque en este mismo espacio, tú sabes bien, se instala años después de fundado el Colegio Civil en el siglo XIX. Siendo claros, el Colegio Civil se funda en 1857 y después viene todo el proceso de instalación en este mismo espacio, que después pasa a Instituto Juárez y luego a Universidad Juárez del estado de Durango. Así que tiene estos elementos histórico-culturales tan importantes que le dan precisamente un gran peso a nuestra universidad. Todo esto se plasma en su arquitectura, que desde la fachada hasta sus más desconocidos rincones nos hacen recordar y meditar de anécdotas del pasado, como en su caso fue el caminar en sus pasillos de un estudiante de Tamazula, que al pasar de los años se convertiría en el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. En términos generales, se puede afirmar que la fábrica del edificio es sobria,
por tanto carente de recursos ornamentales en la mayor parte de sus componentes, dejando ver así que la sobriedad del conjunto arquitectónico fue concebida de acuerdo con su vocación de institución académica más que religiosa, en donde la disciplina, el rigor moral e intelectual debían imperar a pesar de pertenecer a una compañía jesuita, que por la época la educación solo le confería a la iglesia. En donde se esmeraban los religiosos de la época era en las fachadas de estos espacios educativos, pero sobre todo en los templos que siempre edificaban al lado de las construcciones académicas. Sin embargo, los claustros de enseñanza debían ser, por su fin en sí, austeros, propicios para la forja de espíritus bien templados, espíritu generalizado de los jesuitas. Sin embargo, por la evolución natural propia del ser humano, y en especial del espíritu laico y libre de nuestro pueblo, con el tiempo, el edificio pasó de manos religiosas a manos del pueblo, donde después de ser el Colegio Civil y el Instituto Juárez, toma el nombre para 1952 de Universidad Juárez del Estado de Durango. De esta forma es como podemos explicarnos cómo la Universidad Juárez del Estado de Durango pertenece a la cultura duranguense. Además, su historia es testigo del carácter de la universidad. Este edificio es una obra magnífica para comprender la identidad universitaria. Y comprender no solo el pasado, sino también el futuro y los sueños de la comunidad intelectual de esta ciudad. La fachada del antiguo Colegio Jesuita de Durango es, además de sobria, muy parca en elementos ornamentales y simbólicos, no obstante de manufactura muy elegante, pero de estilo arquitectónico indefinido. La expresión de este portal es un poco paradójica, con un diseño sumamente extravagante y abundante en contradicciones, con estilos variados que hacen difícil su definición en estilos arquitectónicos. En la opinión de investigadores reconocidos de la misma universidad, esas contradicciones son el resultado de las ambigüedades ideológicas por las que atravesaron los constructores. Al final de la obra, quienes al estar atrapados entre la disputa antijesuita, se vieron obligados a hacer una reinterpretación plástica del diseño original para ajustarlo a los nuevos tiempos en donde la ciencia y la libertad religiosa movían al mundo nuevo. Eso es algo muy importante. Mira, en primer lugar, este espacio data de finales del siglo XVIII. Se inicia su construcción en 1743, pero dura, como todas las grandes obras, muchos años. Y bueno, entre otras cosas, el hecho de que sus habitantes, sus propietarios y usuarios hayan sido los jesuitas, a quienes expulsa Carlos III, el rey Carlos III, en 1767, esto hace que la obra se interrumpa, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Primero, a que no solo la fachada, sino el cuerpo general de todo el edificio obedece a una concepción de claustro colegial que los jesuitas construyeron en distintos lugares de nuestro país, y no solamente en Durango, para hablar de la región de la Nueva Vizcaya, pero este fue sin duda el edificio mejor logrado y el colegio también mejor logrado en todo el norte de México. Pero en cuanto a la arquitectura, ¿no? Y en efecto lo que más se impone es su fachada. Esta creo yo que fue concebida por los propios arquitectos jesuitas, y no hay duda que quisieron o debieron de haber pensado en la cara agradable de la propia orden, ¿sí?, de la propia compañía, y con ello dar un mensaje estético, espiritual, intelectual y religioso, digo, aunque todos estos términos parecieran lo mismo. Y digo lo siguiente porque esta portada miraba hacia la plaza principal, entonces estaba a la vista de todos, como la catedral. Esta también era
una portada que iba a ser disfrutada, observada, leída, etcétera, etcétera, por toda la comunidad duranguense. De esa manera, creo yo que seguramente fue concebida en ese sentido, pero no logró, desde mi punto de vista, ser concluida. Entonces, tiene una serie de indefiniciones en la planta, la parte baja, ¿no?, de las columnas, el basamento y las columnas son de un estilo y la parte superior es de otro. Entonces hay dos estilos combinados, que bueno, lo más conocido es la parte neoclásica en algunos elementos, como nuestras columnas de aquí del patio, ¿no? Pero algunos elementos más desarrollados, más trabajados desde el punto de vista estética, que son los que se encuentran en la parte superior de la portada, se asemejan más a lo que es el barroco, que son dos grandes estilos que imperaron en la arquitectura, en el arte, durante la época colonial, y que, bueno, la conclusión de este edificio con su portada data de 1777. De tal suerte que, por un lado, quienes la concluyen es la diócesis de Durango. Después de la expulsión de los jesuitas, este espacio pasa al obispado de Durango y va a ser el obispo en ese momento quien va a concluir la obra. Entonces, yo creo que eso explica por qué esta indefinición estilística. Insistimos, la definición de los estilos no es muy clara. El cuerpo inferior de la fachada presenta un acercamiento al neoclásico, en tanto que el superior, profuso en elementos decorativos más que simbólicos, parece más acercarse al barroco. Es interesante porque es un testimonio claro de la resistencia del pueblo mexicano y duranguense de pensar por sí mismo. Es nuestro estilo arquitectónico, de independencia, lucha, razonamiento propio y sobre todo de libertad. Características hasta hoy vigentes de México, Durango y la misma Universidad Juárez. El patio del claustro principal inicia con un portón de herrería y un hermoso vitral que data de la época del Instituto Juárez, y al caminar nos encontramos con un cuadrilátero de arcos sostenidos por un portal de columnas de cantera adornados en las esquinas por líneas acanaladas que rematan en la parte superior en austeros capiteles que sirven de base y arranque a los arcos de medio punto. Logran una integración funcional y estética, sobria también en elementos decorativos, pero al mismo tiempo elegante y acogedor, que invitan a la paz y al estudio, acompañado de su jardín central, propio de un recinto educativo bien concebido. El segundo patio pertenecía más a los menesteres domésticos que a la academia, por lo cual siempre fue un patio de trabajo y no muy cuidado en su construcción. Sin embargo, hoy en día es un patio elegante, más íntimo y relajante, recién remodelado, que también invita a la reflexión y la admiración. El aula Laureano Roncal también es un espacio solemne. Su fachada pertenece ligeramente a un estilo neoclásico, con columnas y capiteles que rematan en un frontispicio sobrio y elegante. De este mismo cuerpo interior destaca la escalera principal, que conduce al segundo piso. Tiene una gruesa modulación, zócalos, descansos y barandales, y solo una sencilla cenefa de lambrequines. Esta escalera, en su primer descanso, se divide en dos escaleras que continúan a dos arcos de medio punto y que en la planta se convierten en poligonales. El remate estético de la escalera es el grueso escudo episcopal del doctor Antonio Macuraya, quien concluyó la edificación. Bueno, de entrada la historia de gran raigambre que representa este espacio, ¿no? Tú sabes que los espacios arquitectónicos
o los monumentos históricos representan toda una historia y en este caso toda una cultura, ¿no? De tal suerte que este edificio pues representa ni más ni menos todos los esfuerzos que se desplegaron desde finales del siglo XVI hasta, bueno, hasta nuestros días, ni más ni menos, ¿no? En Durango, en cuanto a la formación intelectual, espiritual, ¿no? De miles y miles de jóvenes que pasaron por aquí, niños y jóvenes, ¿no? Entonces, ni más ni menos que eso significa, y eso me parece que debe ser un elemento de un gran orgullo para nosotros como universitarios, como miembros de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, yo no sé ninguna otra institución educativa que se diga universidad en nuestro estado, incluso en otros estados del norte, tienen el privilegio de tener un espacio como este. Te lo digo con toda la seguridad del mundo. Acabo de hacer un trabajo sobre la educación en la Nueva Vizcaya durante la época colonial y hablé del Colegio de Parras, del Colegio de Parral, del Colegio de Chihuahua, del Colegio de Sinaloa y de este colegio. Este fue el gran colegio. Aquí se formaron intelectuales de primera línea. Los otros fueron escuelas importantes, pero no llegaron a descollar, a desarrollarse como esta gran institución, ni siquiera en la de Zacatecas, el Colegio Jesuita de Zacatecas, que tenía mucho dinero. El monumento histórico denominado Antiguo Colegio Guadiana de los Jesuitas, hoy edificio central de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se ubica, por su relevancia arquitectónica, cultural e histórica, en el primero A del Centro Histórico de la ciudad de Durango, de acuerdo al Decreto Federal de la Zona de Monumentos Históricos del 13 de agosto de 1982. Visto así, bueno, pues nos damos cuenta fácilmente de cuál es la gran importancia de ser herederos, ¿no?, de este gran pasado, de esta gran cultura, y creo yo que esta debe ser una lección de vida casi cotidiana, ¿no?, sustantiva de quienes somos universitarios. Testigo fiel de las épocas de libertad, de independencia, paredes que emanan espíritus reformados, mentes liberadas hacia los nuevos tiempos. Es un placer haber compartido con ustedes los secretos invaluables de este lugar. Y los esperamos en la próxima emisión hacia una aventura más al interior de lo nuestro. Los esperamos aquí en Expresión Nativa.